se encuentra en Primera de Reyes. Primera de Reyes, tenemos la palabra del Señor en el capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3. Voy a dar lectura desde el versículo 16 al versículo 28. Primera de Reyes, capítulo 3, desde el versículo 16 al versículo 28. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él, y dijo una de ellas: «Ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado. Y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar para que el Señor hable a través de su palabra. Mi santo Dios, le damos las gracias porque usted nos da esta oportunidad. Nos humillamos delante de usted, Señor, reconociendo nuestra limitación y entendiendo la importancia, mi Dios, de que su palabra llegue al corazón de los necesitados. Oh, mi Dios, asístenos en esta hora, y que podamos escuchar tu voz, que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Pedimos todo en el nombre glorioso de Jesús, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias a mi Dios
por darnos la oportunidad de nuevamente mirar su palabra, poder acercarnos al Señor y traer esta hambre que sentimos dentro de nosotros. Cuando un día Jesús fue tentado por Satanás el diablo, y viene ahora Satanás para decirle a Jesús: di que esas piedras se conviertan en pan. Mas Jesús le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuánta importancia tiene hoy ese versículo, esa palabra de Jesús, puesto que hoy, en estos días, muchos de nosotros vivimos por la palabra. Venimos delante del Señor para decirle cuán grande es nuestra necesidad de Él y en cuántas ocasiones Dios nos ha enviado a casa, allí satisfechos porque hemos recibido su palabra. Hoy tenemos esta oportunidad de estudiar este pasaje bíblico muy especial. Voy a decirlo de esta manera, con una profundidad tremenda. Los versículos que hemos leído, de allí viene esta historia y la información de sus protagonistas el día de hoy. No es mucha, no nos da nombres de estas mujeres, solamente nos describe un poco en relación a que vivían juntas, pero también agrega, eran rameras. Y cuando escuchamos esto, nos damos cuenta de que en algún momento en nuestra forma de ser, al escuchar de quién estamos hablando, podríamos nosotros, como seres humanos que somos, en algún momento selectivos, mirar qué categoría de personas usa Dios como instrumentos para hablarnos, para enseñarnos cosas muy gloriosas. Encontramos en la genealogía de Jesús a una mujer de nombre Rahab, la cual también tenía una actividad tal igual que estas mujeres, como allá en Jericó desarrollaba ahora esta forma de vida como una mujer que estaba quizás brindando, ofreciendo su cuerpo a muchos hombres. Pero ¿qué enseñanza recibimos de Rahab? Esta mujer que recibió a aquellos enviados del pueblo de Dios, esos espías que vinieron, y aquel gesto, aquel acto de fe pudo traer bendición para ella y para su familia. Encontramos a Dios usando a Gomer, una mujer la cual fue esposa del profeta Oseas, y Gomer estaba allí quizás ejerciendo una vida que no era la mejor, pero como Dios la usa ella como instrumento para darle a conocer a Israel, a Judá, cómo se siente un marido engañado, un mensaje a un pueblo que se va con otros dioses. También vemos al Señor Jesucristo siendo enfrentado con una mujer que fue encontrada en el mismo acto del adulterio y es presentada delante de Jesús. Pero este
episodio especial. Esa mujer que está allí entendiendo que va a ser apedreada, conoce a aquel que puede perdonar los pecados, conoce la misericordia de aquel que nos dice: vete y no peques más. Por eso me llama mucho la atención cómo Dios usa estos instrumentos, y veo ahora a un Dios el cual nos mira desde el cielo, asimismo de la misma forma, porque no somos muy diferentes a estas mujeres. Encontramos a un Dios que nos habla en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, que estábamos todos condenados, destituidos de la gloria de Dios. Mas Juan 3:16 nos dice que Dios de tal manera amó este mundo que envió a Jesús a morir por nosotros los pecadores. Allí está el ojo de Dios mirándonos a todos por igual, caídos, quizás sin esperanza, mas envió a Cristo y nos dice ahora que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna. Por lo tanto, entiendo que Dios usa estos instrumentos o personajes especiales para mostrarnos la profundidad de su amor. Miramos en esta historia muy particular cómo el rey Salomón enfrentó este juicio. Se encontraba este tercer rey de Israel mirándose a sí mismo y dándose cuenta de su limitación. En este mismo capítulo, él tiene una necesidad muy grande y él dice la palabra del Señor que amaba a Dios y él quería honrar al Dios de su padre, quería seguir los pasos de David y presentaba ofrenda delante de Dios, 1000 holocaustos, sacrificios, presentaba delante de Dios porque quería agradarle, quería seguir ese camino de este rey que Dios había elegido, el cual ahora le había dado la bendición, la oportunidad para sucederlo en el trono. Y nos muestra este capítulo 3 de Primera de Reyes un encuentro glorioso en una revelación de sueño, en donde viene Dios ahora y se presenta a Salomón, el cual estaba presentando ofrendas, el cual estaba tratando de decirle a Dios su necesidad. Piense usted, tanto sacrificio uno tras otro, deseoso de agradar al Señor. He tenido conversación con algunos hermanos o hermanas y algunos de ellos dicen: yo quiero servir al Señor. Otros dicen: quiero volver al camino porque me alejé. Inmediatamente sigue la conversación y dicen: he tomado la decisión de pagar los diezmos. Hermano mío, hermana, esto casi es repetitivo en varios mensajes o en varias experiencias. Algunos dicen: voy a comenzar a pagar los diezmos. Quizás hay una gran necesidad dentro de sus vidas y ellos quieren acallar ahora su conciencia de haberse alejado de Dios, quieren agradarle y quieren ellos presentar esa ofrenda a Dios. No digo que sea malo dar los diezmos o ofrendar al Señor, pero quieren hacer algo, pero allí no está todo.
Esa no es toda la respuesta, o podemos decir la entrega total que busca Dios. El rey presentaba ofrenda tras ofrenda, ofrenda tras ofrenda, porque había en él una necesidad mayor. Y viene Dios y mira esto desde el cielo y se le aparece en sueño, diciéndole que él se había agradado del deseo que tenía Salomón, y le dice: pide lo que quieras que yo te dé. Allí escucha Salomón en ese sueño: pide lo que quiera que yo te dé. Y ahora Salomón se muestra a Dios con esa necesidad que tiene. Ve que esta responsabilidad de gobernar un pueblo tan numeroso es tan grande, y le dice a Dios ahora que tiene esta necesidad de poder recibir lo que él necesita para gobernar. En el versículo 7 le dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Allí está diciendo: no sé, no estoy preparado, no puedo gobernar un pueblo tan numeroso. Al decir no sé entrar ni salir, está dando a entender que no sabe qué hacer. Pero ahora le pide a Dios que Él pueda otorgarle lo que Él necesita. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Y Dios se agradó de esta petición de Salomón. Dice que Dios le dice a él: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí yo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Alabado sea el Señor. Allí está Dios confirmando ahora esto que estaba pidiendo Salomón: sabiduría. Y no solamente esto, sino que Dios también dice: y agregaré todo lo que no has pedido. Y así fue con este rey. ¡Qué maravillosa experiencia! Tenemos que aprender de esto que sucedió con Salomón. ¿Cuántas veces nos apoyamos en nuestras ideas y pensamientos? ¿Cuántas veces tenemos un conocimiento de ciertas cosas y allí estamos aplicando esto y esto otro? Pero hay un Dios que no quiere que nos dejemos guiar por nuestras ideas, que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Allí en la Escritura aparece el hijo de un carpintero, como muchos pueden pensar. Jesús, mirando quizás a José, tiene que haber aprendido algunas cosas. Un carpintero que le diga a un pescador cómo pescar. Me imagino a Pedro escuchando la orden o las palabras de Jesús, que fuera a pescar, que echara la red. Me imagino a este pescador: ¿cómo es posible que este hijo de un carpintero le diga a un pescador a dónde echar la red, a qué hora echar la red? Pero dice que él escuchó esas palabras y lo hizo, y se dio cuenta que no era un simple hijo de carpintero. Asimismo, Dios nos muestra cosas gloriosas. Dice el libro de Eclesiastés 10:10 que si el filo no fuere amolado, hay que añadir más fuerza.
pero la sabiduría es provechosa. ¿Qué significa esto? Si el filo no fuere amolado, piense usted en un hacha que no tiene filo, y usted va a cortar un árbol, va a tener que añadir mucha fuerza. Si no tiene ese filo, usted va a estar machacando, golpeando. Pero dice el versículo, pero la sabiduría es provechosa. Porque si nosotros amolamos ese filo, entonces con un solo movimiento posiblemente ese árbol caerá. Y no será mucha la fuerza que tengamos que añadir, porque muchas veces cuando no está esa sabiduría, hay muchos que van quedando por el camino. Hay muchos que van cansándose porque no tienen esa bendición de ser guiados, dirigidos por Dios. ¡Qué bendición recibió Salomón aquel día! Y ahora le viene su primer caso, un caso muy especial, podemos decir, un caso difícil. Allí encontramos a estas dos madres que vienen y ellas ahora traen a un bebé. Y como hemos leído en estos versículos, la que más habla, la que relata más ampliamente la historia es la madre de ese niño. Y dice, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también. Quiere decir que esa mamá de ese bebito lo tuvo 3 días antes que la otra. Por lo tanto, bien podía conocer a su bebé. Aunque cuando están recién nacidos, esos bebitos son tan casi similares. Pero esa mamá explica y dice, morábamos juntas, ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. Aquí nos explica la acción de aquella madre que había aplastado a su hijo. Y ahora dice, cuando me levanté de madrugada para dar pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. En ese momento interrumpe la otra mujer y le dice al rey, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y ahora la otra mujer dice, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y el rey les escuchaba. Tratemos de entender el trasfondo de todo esto, cómo podemos ver estas palabras, estas mujeres delante del rey. En el versículo 28 nos damos cuenta que este tipo de juicios era público. Por eso que el rey sentía ese temor de juzgar. Y allí estaban muchos oyendo, escuchando, lo dice el versículo 28. Todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey. Muchos estaban cerca, me imagino que escuchaban detalladamente. Otros le miraban desde lejos, quizás levantar sus voces y decirse una a otras estas palabras. Me causa o me llama mucho la atención la actividad que estas mujeres tenían y el deseo de tener a ese hijo, puesto que en muchas oportunidades quizás una prostituta, podemos llamarle así, o una ramera, sienten que es una afrenta para ellas quedar embarazadas. Pero cada una de estas dos mujeres quería tener ese bebé. Estaban peleando por quedarse con ese bebé. Podríamos pensar que quizás si no lo quisieran, podría una estar haciéndole un favor a la otra al quitárselo.
Pero no nos muestra eso este pasaje, sino que nos muestra dos mujeres que vienen para decirle al rey: el bebé es mío. No hay muchos detalles de cómo ellas estaban, lo que sentían, pero me imagino que había en sus vidas una profunda soledad y estaban albergando ahora, ahogar esa soledad en la esperanza de que este bebé pudiese llenar ese vacío que había en sus vidas. Y el rey ahora mira a estas dos mujeres y ve que cada una de ellas viene con ese deseo de quedarse con ese bebé. Posiblemente nosotros, al escuchar esta historia, ya estamos en nuestra mente condenando a aquella mujer que estaba tratando de adueñarse de ese hijo ajeno. Pero me imagino el rey, con esa sabiduría que viene de parte de Dios, estaba mirando a una madre desesperada que había dado muerte a su bebé, el cual quería, el cual quizás era su esperanza, y en su desvarío no podía aceptar esta realidad de quedar sola otra vez, e intentó robar ese bebé de aquella otra mujer. En otras palabras, podemos mirarle con misericordia y ver que ella estaba siendo también movida por el amor por ese bebé que se había ido y que no quería aceptarlo. Como también me imagino que el rey con sus ojos pudo ver a su madre verdadera aterrada con la idea de que va a perder su hijo. Y allí están estas dos mujeres delante del rey, cada una de ellas diciendo: es mi hijo. Hoy, en este mundo secular que nosotros vivimos, hay algo que ofende de manera tan grande a Dios, y es que en los últimos años tantas personas se deshacen de sus bebés, les impiden nacer. ¿Cuántas madres han ocasionado abortos porque consideran que esa criatura que viene no tiene que nacer, porque va quizás a estorbar en algún plan que ellas tienen? Otras con la triste experiencia de haber sido abusadas, pero ahora las leyes en muchos países aprueban el aborto. ¿Cuántas criaturas son sacrificadas cada año? Y encontramos en este pasaje bíblico dos rameras peleando a un bebé. Es extraño y nos hace pensar de pronto que estas cosas quizás no son tan importantes, pero sí lo son, porque Dios, cuando trae a una criatura a este mundo, Dios lo hace a un bebé único, a una bebita única. Y cada uno de nosotros tenemos ahora un propósito en esta vida. ¿Cuántos de esos bebés que han sido privados de nacer podrían haber sido de gran ayuda para este mundo? Hay una historia de un hombre el cual nació allá de una madre la cual no lo quiso, lo rechazó. Este hombre ahora no supo de eso, era un bebito, fue entregado en adopción y comenzó a ser criado en la fe cristiana para llegar a ser un gran hombre de Dios. Leighton Ford trabajó con Billy Graham en ese ministerio evangelístico. Se casó con la hermana de Billy Graham, fue cuñado de este evangelista. A los 12 años le dijeron que era adoptado.
Y cuando él tenía 50 años aproximadamente, viendo un programa llamado Raíces, en donde se hablaba acerca de buscar la parentela de algunas personas, se interesó él por saber de su madre. Investigó allá en Canadá con algunas personas y un día le dan la noticia que encontraron a su madre. Leighton viajó a Canadá, llegó en un invierno muy crudo. En medio de la nieve se había puesto de acuerdo para llegar a una dirección y encontrar a esa anciana madre. Cuando él va manejando en medio de la nieve, en medio de todo este invierno, debajo de un árbol, en esa calle encuentra a una mujer anciana que está afuera. Él dijo, seguramente ella es. Y se acercó y le dijo, soy Leighton. Y allí esa mujer se identificó, soy Dorothy. Se miraron, una mujer anciana lo hizo entrar a su casa. Se dio cuenta al entrar Leighton que había una ventana en donde estaba toda chorreada porque ponían velas y la esperma de la vela corría y cuando se terminaba se ponía otra. Él pregunta cuál es el significado de eso y allí esa madre dice, esa vela que estoy poniendo es para recibir descanso para mi alma, quizás esperando un día como este. Y en ese momento Leighton le empieza a hablar del amor de Dios, que sus padres adoptivos le habían enseñado a amar a Jesús, un hombre que ahora podía tocar la vida de otros, un mentor de evangelistas, un predicador, un hombre que podía llevar el evangelio a muchos lugares, y le habló del gran amor de Dios. Dorothy le contó su triste historia, que a los 16 años quedó embarazada y que ella no pudo soportar, no pudo enfrentar esa realidad y lo dio en adopción. Y que el padre de esa criatura nunca volvió a estar con ella. Ella se casó después, tuvo hijos, pero con el tiempo se perdió también ese matrimonio. Lo que más había conocido la madre de Leighton era la soledad. Y allí estaba, triste, sola, pero estaba frente a ella ese hijo que había abandonado tantos años atrás, que era tan grande lo que Dios había hecho con él. Un hombre que podía llevar aliento a tantas personas. Leighton le dice, no hay nada en mi corazón contra ti y quiero saber qué es lo que necesitas, qué puedo hacer por ti. A lo cual Dorothy le dice, solamente ámame, solamente ámame. Sin lugar a dudas, escasa de amor, en una soledad tremenda. Nosotros en algún momento no entendemos estos mensajes, pero hay personas que están en soledad, que no hay nada que llene ese vacío. Yo tengo la bendición de tener un hijito el cual adopté y le hemos enseñado ahora acerca de Jesucristo. También es mi fe de que un día Dios le use en gran manera. Conozco, quizás en esta experiencia, de la decisión que de pronto puedan tomar algunas mujeres, pero hay un Dios de amor que también se encarga de aquellos. Y muchas veces en algún momento, por alguna decisión, son dejados. Aquí tenemos esta historia. Y el rey ahora ve a estas dos mujeres y estoy seguro que ve en ellas el amor por quedarse con aquel bebé. Y viene la sabiduría del cielo y él dice, traigan una espada.
Y cuando dice esto, le trae la espada y da la orden: corten al bebé en dos y denle la mitad a cada una de estas mujeres. Cuando en ese momento esas palabras fueron escuchadas por esta madre verdadera, inmediatamente hubo una reacción dentro de su vida. Dice el versículo: se conmovieron mis entrañas. Todo su ser se estremeció, porque para ella ese bebé era su hijito. Allí estaba también depositado ese amor que tenía por esa criatura. Oh, mi hermana, tú que estás escuchando, yo te pregunto, ¿cómo reaccionarías cuando alguien dice: corten por la mitad a tu hijo, a tu hija? Esta mujer se estremeció y dice inmediatamente: no lo hagan, no lo hagan, denle el niño a ella. Porque estaba ese amor tan grande por aquel bebé, y que ella sabía ahora, porque dice: no lo maten. Entendía que esa espada, al cortar a ese bebé, no se iría ella con un bebé, con un medio bebé que le trajera felicidad, ni tampoco la otra mujer, sino que se daba cuenta que al dividirlo entre las dos, ese bebé sería destruido. Y allí la otra mujer dice que lo hagan, y allí se da cuenta el rey Salomón quién es la verdadera madre. Y no fue la amenaza de la espada de Salomón, sino la espada del amor, que vino para dar a conocer quién era la verdadera madre, puesto que esa espada del amor bajó y la madre verdadera prefirió perderlo antes que su hijo fuera destruido. Oh, gloria al Señor. ¡Qué maravillosa enseñanza! ¿Y cuántas cosas podemos aprender de esto? No creo en ningún momento de que Salomón tenía una idea de matar a aquel bebé, sino que en la sabiduría que Dios le había dado, descubrir la reacción de la verdadera madre. Pero cuando esto sucede y se da cuenta de aquella mujer que prefiere entregarlo, Salomón dice: esta es la madre, entréguenselo a ella. Y allí dice el versículo 28: y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Me preguntaba por qué el pueblo va a temer al rey. Pero es así cuando muchas veces las personas quieren que prevalezca el engaño, la maldad. Pero al darse cuenta de que ese rey tenía sabiduría, ellos ahora sintieron un temor, porque el rey va a ser guiado por Dios para saber la verdad y para dar a conocer el engaño. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora hay una enseñanza muy gloriosa en todo esto. Nos damos cuenta de que existe en el mundo lo que son las cantidades y lo que son las entidades. Y no me refiero a entidades de personas jurídicas, sino que me refiero a entes importantes o esenciales, concretos. Las cantidades se pueden dividir sin ser afectadas. Si tenemos 1 litro de aceite, lo dividimos en medio litro y otro medio litro. Siguen ahora sin ser alterados o afectados. Si tenemos 2 libras de arroz, se puede dividir en 1 libra y otra libra. Pero las entidades no se pueden dividir, porque al tratar de hacerlo se destruyen. Y esa es la enseñanza que nos da esta palabra, puesto que decía al principio la profundidad de ella, lo que el Señor nos enseña. Y encontramos aquí ahora que Dios nos está hablando a través de esto, que el rey Salomón dijo:
partan al niño por la mitad. Pero bien sabía él que medio bebé más medio bebé no iba a ser un bebé entero, sino que lo destruiría totalmente. Asimismo, la palabra del Señor nos enseña de un Dios que nos da de su amor y misericordia, y nos habla de que hay cosas que son indivisibles. En algún momento puede haber un ateo que tenga un pie puesto, un deseo, una inclinación por los proverbios de Salomón, que le agrade ahora las historias de Jesús o el amor al prójimo, pero no acepte la existencia de Dios. Otros, quizás personas que tienen otras creencias, pero les agradan los 10 mandamientos. U otros, quizás agnósticos, que estén muy de acuerdo con las bienaventuranzas. Pero no se trata que si nosotros tomamos parte de la Biblia, algún versículo o alguna enseñanza, nosotros somos cristianos o hijos de Dios. Si no la tomas toda, entonces, en vez de recibir bendición, destruyes esa bendición en ti. Podría por el otro lado encontrar a un buen cristiano, o como nosotros creyentes, que no solo aceptamos los mandamientos de Dios, sino que también estamos dispuestos a llevar esa cruz cada día, a ser obedientes al Señor, a lo que Él nos mande, pero de pronto permanece la soberbia, permanece la ira, permanece el egoísmo, permanece la pereza. O de pronto damos lugar a una mentira o a ser guiados para engañar. Pues si nosotros no tomamos toda la palabra, tampoco podemos decir que recibimos toda la bendición. Por esto que el Señor nos enseña que nosotros tenemos que tomar todo lo que Dios nos da o rechazar todo. No podemos dividirnos con un pie en el mundo y un pie en el Evangelio. Dice la Biblia que no podemos agradar a Dios o a Mamón. Mamón en la Biblia se refiere al dinero. No podemos hacerlo. En el arameo se encuentra ahora el significado de Mamón, y en el hebreo la palabra amén. Son cosas tan cercanas. Mamón, amén. En diferentes lenguas podemos decir mamón, el amor a las riquezas, el amor al dinero, y el amén está diciendo del Señor mismo. Él es el amén. Tenemos una comparación tan cercana, pero una diferencia tan grande. No podemos, dice Dios, servir a dos señores. La palabra de Dios es indivisible. No podemos nosotros ahora pensar que la Biblia o lo que Dios nos ha dado es como una cantidad que pasamos la espada y seguirá sin ser alterada. Es indivisible. Si no tomamos toda la Escritura, terminamos destruyéndola. Y no será la palabra, porque ella permanece para siempre, pero destruyendo ahora nuestra entrega. Mahatma Gandhi dijo: si todos los cristianos fueran como Jesús, yo sería un cristiano. Pero esa admiración que tuvo por Jesús no lo hace a él un buen cristiano. Simplemente se agrada de una parte, pero esa parte no lo constituye en un hijo de Dios entero. La Biblia nos da muchos ejemplos, y puedo mirar ahora lo que Dios hizo a través del primer juicio del rey Salomón. Dividan al niño. Pero hay alguien que podría acusar al rey. Eso es lo más macabro que puede haber. ¿Cómo se vería una madre
con los pies de un niño y todo sangrando, y la otra con su cabeza y sus brazos. Pero Salomón no estaba diciendo una locura, sino que estaba dando a entender que ese bebé es indivisible, apelando al amor verdadero de aquella madre. Pero también Dios en toda su palabra nos está mostrando que muchas veces nosotros tenemos dos pensamientos. Dios presenta en su palabra el camino del bien y el camino del mal, la vida y la muerte, y nos dice: escoge pues. Pero Él nos hace entender que nosotros no podemos dividir esto, es indivisible. Encontramos nosotros ahora en el libro de Apocalipsis un llamado de Dios. Dice: preferiría que fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Encontramos nosotros esto que Dios nos muestra, una tibieza, una forma de vida que a Él no le agrada. Hay creyentes hoy en día que se sienten muy conformes porque creen en Dios, porque hablan de Jesús, pero son altivos, ególatras, desobedientes. Dice allí el libro de Oseas, capítulo 7, versículo 16, dice: volvieron, pero no al Altísimo. Allí está Dios hablándonos ahora a través de este pequeño ejemplo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Jesús ahora habla, dando a entender que hay que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Es un todo o es nada. Estamos en tiempos tan difíciles, en esta pandemia, en estas enfermedades, que nos está mostrando Dios que somos frágiles y en cualquier momento podemos salir de este mundo. Mañana te contagias y pasado mañana te mueres. Pero Él dice: no quiere la muerte del pecador. Él dice que no quiere que ninguno se pierda. Por eso nos da mensajes como estos, que podríamos nosotros pensar: oh, la gran sabiduría de Salomón. Pero hay un Dios que en toda la Biblia me está enseñando de este ejemplo, que hay cosas que son indivisibles. No podemos vivir el Evangelio a nuestra manera. O la fe o la entrega a Dios. No se puede dividir la fe tampoco, ni nuestro corazón. Pero muchas veces nos encontramos en esta situación, en esta pérdida tan lamentable, y vemos nosotros que no estamos yendo por el camino que al Señor le agrada. Encontramos entonces la enseñanza de esta palabra. Cuando vino la orden, la espada va a caer sobre ese bebé, en ese momento de mayor aflicción, en ese momento de mayor prueba, se comprobó cuál era la verdad. Pues, hermanos míos, la espada del Señor está puesta en este momento sobre este mundo. Es como la espada que desenvainó el ángel que le apareció a Balaam. Él no la podía ver, quizás no la ves, hermano mío. Pero esa espada va a dar a conocer la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Inmediatamente cuando la espada de Salomón fue traída para ocuparse, se conoció la verdad. El amor reaccionó, y ahora en la prueba el Señor también, en la dificultad, quiere conocer cuál es nuestra decisión. ¿Seguirás por tu camino? ¿Tienes la esperanza de que todo va a mejorar
y que cuando mejores sigas haciendo lo que antes hacías. Oh, hermanos míos, hoy más que nunca hay que reconciliar con el Señor. No hay tiempo que perder. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, nos dice que vendrá en la segunda etapa de la segunda venida ese jinete en ese caballo blanco y traerá una espada con la cual juzgará a las naciones. Será la espada de Dios, no la espada de Salomón, que declarará la verdad. Oh, amados hermanos, en este instante yo te invito para que dejes todo aquello que te aparta del Dios creador, amante, cariñoso y compasivo, que te entregues a Él, que puedas renunciar a todo aquello que te impide ser lo que Él pide de ti, y en este instante se pueda dar a conocer la verdad que hay en ti. ¿Estás en Dios o estás lejos de Dios? Ahora tenemos esta bendición de escuchar su palabra y de entender lo que el Señor nos quiere decir para ahora también tomar una decisión. Posiblemente pueda haber alguien escuchando que diga, cuando esté más viejo, o si es que soy alcanzado por alguna enfermedad, me voy a entregar a Cristo, hermano. Puede ser esta la última oportunidad. Dios te está hablando en este instante y te quiero invitar que seas valiente. No estamos en un templo, ni tampoco puedes ver con tus ojos el altar de Dios. Yo te invito para que puedas ahora recibir la bendición que el Señor tiene a través de este mensaje. La espada desenvainada del Señor, diciéndote que hay cosas que son indivisibles. O eres de Dios o no eres de Él. En este momento te invito para que recibas a Jesús en tu corazón, para que en un acto de fe, allí en tu dormitorio, allí en el living de tu casa, allí en tu comedor, dobles tu rodilla y te entregues a Cristo. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando, amado hermano, amada hermana? El mañana no nos pertenece. Puede que en esta noche venga ahora